Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan hoy también en su programa A las 9 con usted, aquí de C7. Y recuerde usted que todo el mes de enero y la primera semana de febrero son vertientes nuevas. Son innovaciones del programa, son diferentes temas para que cada año el programa sea una nueva propuesta. Así que hoy tenemos un mismo colaborador con un nuevo tema que estoy segura que a usted le va a encantar. Porque bueno, a mí me emociona mucho, a mí me emocionan todos los temas, pero hay algunos que particularmente me hacen vibrar de manera tan intensa y este es el caso. Mire usted, vamos a hablar de mundo grecolatino, no solo mundo griego, mundo grecolatino. ¿Por qué mundo grecolatino? ¿Por qué estamos volteando al pasado? Pues porque está en el presente de una manera avasalladora y no nos damos cuenta. Y es una delicia. Y es un paseo por la condición humana que forma y que genera mitos. Esa es la razón por la que vamos a hablar del mundo grecolatino. Y estoy segura que a usted le va a gustar muchísimo el programa. Colaborador, Marcelo Velasco, con toda esa pasión y su entusiasmo ya está con nosotros. Y bueno, lo planeamos desde octubre, prácticamente desde septiembre, diría yo, para tratar de dar un giro diferente. Ya sé, se ha hablado hasta el cansancio de los griegos, de los mitos, en fin, pero también involucramos mundo grecolatino, es decir, Eneas también lo convocamos, y bueno, Ovidio, y todo eso, todo lo que significa esa propuesta de valores desde lo humano, enraizados en el ser humano, en la dimensión humana, en donde hasta los dioses tienen pasiones y defectos y enseñanzas y dolores. Claro, todo es parte de esa condición, aquí agregaríamos humano-divina. Pero ya está con nosotros Marcelo, que además trae regalos para rifar entre ustedes. Así que le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda, muy buenos días. Estoy muy contento, estoy muy emocionado con esta nueva vertiente del programa, porque la verdad, el reto está fuerte. Yo he estado viendo los programas que han inaugurado el año y hasta ahorita no encuentro ninguno que no se me haya hecho de concurso. De concurso, bueno. O sea, sí, el abanico es amplio y es que de veras, no puedes dejar de escucharlos. Yo hay veces que los escucho mientras estoy trabajando y se me brinca algo y lo regreso para volverlo a ver porque no, o sea, no puedes perder un rato. Todos los programas están, el del Cantar de los Cantares, el de la historia de los papas, el de Shakespeare, el de Cervantes, o sea, sí. Mis respetos, la verdad, se nota la novedad, o sea, se nota lo nuevo, se nota la actualidad, o sea, es que un programa tiene que ser actual, aunque no esté en la novedad, o sea, no es la novedad, es lo actual, porque los seres humanos necesitamos respuestas a la actualidad, buscar datos o buscar caminos para encontrar respuestas a nuestro momento histórico, que finalmente es el que nos toca vivir. Efectivamente. Y esto fue una de las reflexiones que hicimos cuando planeamos este programa. Se trata de enraizarnos en la actualidad y desde ahí mirar estos mitos que van cambiando conforme cada generación, que van cambiando conforme cada mirada, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no se trata solamente de repetir que si Odiseo, que si... claro que hablaremos de todo ello, pero a la luz de la actualidad. ¿Qué significa todos esos mitos? Y algunos en especial que tomaremos para darles actualidad. Para reconocer, mejor dicho, porque la tienen, reconocer su actualidad. Y además ver obras que posteriormente se hicieron con base en estos mitos, tantísimos trabajos que deconstruyen o retoman o modifican o resuelven de manera diferente mitos griegos, incluso algunos apolíticos que no tienen salida, pues en la actualidad se da una salida, pero todo eso lo iremos viendo conforme el programa avance. Así que bienvenido nuevamente, Marcelo. Yo valoro mucho tu participación y tu deseo con ese entusiasmo de trabajar con ellos. También damos la bienvenida a Tania Figueroa, que estará apoyando con imágenes, Tania e Irlanda. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Yolanda? Yo en lo particular entiendo que el momento, yo así lo vivo. Vivimos en una sociedad que está como deprimida. Es una sociedad que está como lejos de sí misma, está como... El ser humano en general
en la sociedad está como no quiero darme cuenta de lo que sucede alrededor, estamos como muy metidos adentro de nuestra cueva y demás. Y yo en lo particular creo que cuando la gente, es una cuestión de psicología, cuando la gente está deprimida tiene que regresar a sus orígenes. Claro. La gente cuando está deprimida voltea a los momentos en que fue feliz, voltea al de dónde vengo, a los padres, a los hermanos, a los amigos del pasado, para tratar de entender el por qué él ahorita está así y cómo salir de ahí. O sea, darse cuenta de que realmente somos valiosos. La idea de buscar el mundo grecolatino es eso, es ¿de dónde venimos? El mundo los mitos nacen profundamente de las respuestas humanas ante las situaciones de la vida. Ahorita nosotros todo lo queremos solucionar comprando. Así nos han dicho. Y eso muchas veces no nos ayuda a solucionar. Nos mete en un círculo vicioso de compra, porque no te da una solución. Claro. Y en el mito encuentras que las respuestas ante los problemas o ante las situaciones de la vida, el humano tiene respuestas propias de las cuales estamos un poco distanciados. Entonces creo que los mitos la idea de esto es dar a conocer las respuestas humanas ante las situaciones actuales de los mitos. Obviamente hay miles de mitos, tomaremos algunos, los representativos de nuestro momento, que pueden darle respuesta a nuestro momento para tratar de interpretar nuestra realidad. Bien, me están indicando que tenemos que hacer un cambio. Tenemos algunos apoyos en este momento, pero ¿se está escuchando bien, Claudia, al aire? Parece que hay un poquito de problema con el audio, pero en un momento vamos a corregir esto. Estamos en vivo con ustedes. ¿Quieres seguir explicando un poco mientras hacen el cambio de mi audio, por favor, Marcelo? Claro Adelante. que sí. Adelante. Mira, la idea de esto es, hay un filósofo que se llama Mircea Eliade que decía que el rito es una evocación del mito de un suceso pasado. Es un retorno a los orígenes para evocar la fuerza del inicio de todo, pues en esta dimensión está la estructura del alma, por lo tanto, el soporte de la vida. En función de esto es que yo pensé en buscar esos mitos, o sea, lo estuvimos viendo, de qué mitos hablaríamos, de qué mitos tomaríamos en cuenta para poderlo hacer, pero es eso, es tratar de responder a una realidad actual con respuestas en el pasado. Bueno, ya parece, espero que el audio esté un poquito mejor. Ya, Claudia, ¿se escucha bien? Gracias, Víctor Hugo Barbosa Barcha, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias al equipo. Sí teníamos un poquito de problemita con el audio, sí sucede en los programas en vivo, pero bueno, ya está bien el audio. Espero que esté llegando bien la señal a todos nuestros amigos que nos reciben a través de la radio 96.3, a través de la televisión, a través de la página de internet. Y hablábamos, recuperando un poco lo que se ha dicho en estos primeros momentos, de la importancia de retomar el mundo grecolatino en general para resignificarlo a la luz de la actualidad, específicamente algunos mitos, por supuesto. Marcelo Velázquez hoy con nosotros, Marcelo Velasco, y aquí está lo que nos regalas, Marcelo. ¿Qué tenemos de tarea? Mira, una de las cosas que veía yo es que el mito, estas son cosas que encuentro que dan respuesta a los motivos, y es, el mito es una realidad en lo psicológico. Vive en una dimensión invisible e inmaterial, la de nuestros sueños, anhelos y esperanzas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a donde yo voy con esto es, cuando escuchamos una respuesta de un dios, de un semidios, de un personaje mítico o mitológico que puede estar o no basado en la realidad, generalmente con el paso de los años, hay que tomar en cuenta que cuando estos libros se escribieron o cuando estos escritos llegaron a ser escritos, tenían cientos de años quizás de tradición oral. Por lo tanto, lo que en realidad sucedió en su momento, ¿quién sabe qué sería? O sea, uno ve la Ilíada y la Odisea, y aunque hay veces que se tomó en una época de la historia como un hecho histórico, el relato de un hecho histórico, basta verlo y leerlo como para darte cuenta de que tiene mucho de mítico, mucho de no realidad, más que en la respuesta. Con el paso del tiempo, los héroes se van haciendo grandes, se van haciendo de bronce, se van haciendo fuertes, van obteniendo cosas, pero son cosas que la naturaleza humana les va poniendo para dar respuesta al porqué de sus actos y los convierten en algo mítico. Pero no tienen más que ver con respuestas psicológicas profundamente humanas al mito y al hecho real. ¿Que cuál sería? Pues uno no lo sabe realmente.
Yo no sé quién sería Aquiles. Muy probablemente Aquiles existió de alguna forma. Todo lo que le cuentan de Aquiles en la Ilíada, pues llega un momento en que dices, ¿será? O sea... Y es lo de menos. Y es lo de menos. Porque lo que nos queda es el todo mito. lo que significa, ¿no? Exactamente. La maravilla que significa. Y pensar cómo los dioses y los hombres en el mundo griego se paseaban juntos en el escenario, que es lo que posteriormente Nietzsche mismo va a censurar de todos aquellos que, empezando por Sócrates, que con la racionalización echaron fuera a los dioses, ¿no? Se empezó a poner en duda. Tiene mucho que ver con Edipo, la resolución del enigma y luego la racionalización, que marca otra época del mundo griego, ¿no? Sí, y por decir uno, la historia de Odiseo, toda la historia, uno dice, ay, sí, se fue y se encontró con la bruja y se encontró con los monstruos. A lo mejor no, pero ¿quién puede decir que en el trayecto de su vida no vive un recorrido como el de Odiseo, tratando de evadir la realidad, pero teniéndole... Es un hombre profundamente de su tiempo actual. No. Hay mil cosas que decir al respecto, sin duda. O sea, y eso es la respuesta que te dice. O sea, sí es válido perderse y volverse a encontrar y volverse a ir resolviendo los problemas. Y mira que no andaba tan perdido, debo decirte. A mí me encanta hablar de Ulises. De hecho, tengo un cuento muy actual que se llama Volverás, Ulises, en donde él amanece a la mañana siguiente, que regresa 10 años después, ya todos habían vuelto menos él, y aparece junto a Penélope, pero toda la noche estuvo escuchando el canto de las sirenas, y dice, lo siento, y se vuelve a ir. En fin, hay cantidad de relecturas y de construcciones y de nuevas propuestas que tienen que ver con todos esos mitos. Y no es más que el ser humano que busca la aventura, que busca la conquista, en fin, pues hay mil lecturas, por eso es tan maravilloso el mundo, no solamente el mundo griego, mundo greco-latino, que van de la mano, que si bien Roma conquista a Grecia, por otro lado lo único que hacen es finalmente asimilar, o sea, Grecia conquista a Roma finalmente. Sí, vamos a ir a un corte. Claudia, por favor, vamos al corte y regreso en un momento. Regresamos con usted aquí en su programa a las 9 con usted. Un tanto accidentado en la primera parte, ¿verdad? Pero ya está todo en orden. Volvemos con usted en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos nuestros, les decía que hoy está con nosotros Marcelo Velázquez, y nos trae algunos regalos para todos ustedes. Marcelo, por favor. Pues les traje tres discos. Ya sabes que yo busco tener la compilación de los programas, y en el 2014, el mes de septiembre, lo dedicaste prácticamente íntegro a símbolos patrios. En cine lo que tenía fue el programa que hablaste de Cantinflas, hablaron de la manera como se celebraban las fiestas patrias en México, etcétera. Es un disco de compilación de los programas de septiembre. Son 3 discos para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Y en vista del éxito obtenido con los discos de las parábolas también del 2014, en los programas que participaste con Virginia y Singrini, traje 3 discos también, por si quieren llamar al 3030-5386. Se apunten para hacer la rifa al final del programa. Qué bueno. Se pueden llevar y volver a oír estos programas. Sí. Que a propósito de los programas, estuve ayer compartiendo con el director, con Alberto, el hecho de que el público pide la retransmisión de los programas. Prácticamente todos los programas que se hacen tienen retransmisión, excepto a las 9 con usted. Entonces lo comentaba con Alberto y con mucha buena disposición me dijo, sí, lo vemos este viernes, hay una junta los viernes, y a ver si les informo ya el lunes de en qué horario se va a retransmitir ahora en 25.1, de tal manera que pueda salir incluso en cable. Esto es una buena noticia. Espero dárselas ya puntualmente el próximo lunes. Pero volviendo al mundo grecolatino, que será el tema de nuestro programa, una primera mirada a las fuentes, digamos, a los autores principales que dan forma y que aportan obras gigantescas de la literatura. Marcelo. Pues mira, Yolanda, yo realmente echándome un clavado, la verdad es que yo estoy fascinado. Tengo ahorita 4 libros por leer y no puedo leer ninguno porque uno me brinca al otro, el otro me regresa. Pero lo primero creo que es imaginarse, tratar de evocar el tiempo en el que estos mitos fueron creados. Uno oye Atenas, uno oye las ciudades griegas y tiende uno a creer en los escritores como un señor sentado en una mesa escribiendo.
No. Y no es así, o sea, realmente no funcionaba así. Para empezar, las grandes ciudades eran pueblos totalmente naturales, o sea, tenían contacto con la naturaleza, no eran estas planchas de cemento en las que estamos acostumbrados a vivir ahora. Pero es que parece como algo, ay, ¿cómo no? Es que puede, de veras, o sea, cuando yo estaba escuchando cómo hacen la historia de Homero, porque Homero es un personaje histórico que no se tiene la claridad de si es realmente histórico. Y puede ser que sea 1, 2 o 3 Homeros en diferentes momentos. Sí. Entonces pierde completamente la idea de ver a Homero escribiendo la Ilíada. ¿No? Hace mucho que no se tiene esa idea en general. Es importante decirlo. Y sí, ratificando lo que acabas de decir, Grecia como tal eran ciudades-estado independientes con sus propios gobiernos. ¿Qué los unía? Justamente los dioses y el idioma. Independientemente de eso, de que eran ciudades-estados, cuando te lo digo creo que a lo mejor en la parte culta o en la parte estudiosa del asunto, la gente sabe que eso no es. Pero en general entre las personas, cuando dices las ciudades griegas, te imaginas ciudades. Y uno ve Roma, uno ve... No, es que eran todavía más chiquitas. O sea, eran ciudades pequeñas que veían el cerro, que veían los árboles, que tenían el río a un lado. Entonces, eran ciudades no como aquí, que para ir al campo uno tiene que salir y recorrer. Claro. Allá a pie llegabas a la orilla del río, a pie llegabas a la orilla del cerro. De hecho, no podemos olvidar que una de las premisas de ese ser politicón griego son las ciudades, las polis pequeñas, que para empezar, cuando comparamos un mar de Guadalajara, por ejemplo, y toda la zona conurbada y demás, pues para empezar está muy lejos de poder ser gobernable, participable, precisamente por sus dimensiones. Esta dimensión ya no es humana, esta dimensión de la ciudad es terrible, con sus altísimos rascacielos, va más allá de lo que es la dimensión humana. Y aparte, independientemente de eso, el ser humano en sus posibilidades, el ser humano era muy limitado en aquel entonces en sus posibilidades físicas. Si tú te vas de aquí a un pueblo, aquí, simplemente en el siglo XXI, te vas a un pueblo fuera de Guadalajara, los pueblos que tienen 20 cuadras, yo trabajo en un lugar en donde es un pueblo chiquito que debe atender 20 cuadras por 20 cuadras, así, si lo tomas como cuadras. No es cuadrado, pero es algo así. Y te dicen, no, tengo que ir hasta el otro lado del... Y es lejísimos, o sea, ir a 10 cuadras es lejísimos. Hoy el ser humano tiene capacidades de entender y de hacer pequeños los lugares de otra forma. Por lo tanto, las hazañas del hombre hace 3,000 o 4,000 años eran hazañas que se pueden ver ahora, o sea, ellos las veían como más exageradas porque era la posibilidad humana, pero en un entorno donde el hombre era muy limitado. Vamos entrando en materia con estas figuras claves, digámoslo así. Claro que no puede ser exhaustivo el programa, claro que tendremos que tocar aquí, tocar un poco allá y remitirles a que busquen y lean los clásicos. Esa es la intención del programa. Vamos tomando de entrada esas figuras, ya lo has mencionado, como Homero, como Hesiodo, por ejemplo, como el mismo Publio Ovidio Nasón, 43 años antes de Cristo, y ya muere en nuestra era, en el 18 después de Cristo. Estas figuras de quien vamos a beber y que nos van a dar testimonio de cómo era el mundo. ¿Qué te parece? Fíjate que Homero es alguien muy interesante, porque Homero no se sabe exactamente si fue un Homero, fueron muchos Homeros, si fue un ser que se inventó, porque su escritura ni siquiera se sabe cuándo se escribió la Ilíada. Hay quienes dicen, entiendo que así es, hay cosas que se escribieron, hay cosas que se dijeron, y llegó un momento por ahí del 300 o 400 antes de Cristo que se decidió cómo escribirlo, juntarlo y hacer como, esto es la Ilíada y esto es la Odisea. Sí, pero perdón, Marcelo, nada más precisar. Por supuesto que existen datos muy concretos de bajo qué emperador griego, bajo quién se da la orden, que se junten todos esos cantos de la oralidad y se conformen. O sea, todo eso está muy estudiado y existen datos muy concretos, que no iríamos a entrar en esto para no apartarnos y vernos demasiado academicistas. Vamos... El asunto es que Homero, es importante decirlo, porque no descubrimos ningún hilo negro, todo está muy bien analizado y muy bien estudiado. El asunto es que Homero se cree que vivió por entre el 800 y el 700, o sea, 200 años es la posibilidad, y hay quienes se van hasta el siglo XI, 1100 años antes de Cristo, pero la parte más
concreta creen que fue entre el 800 y el 700 antes de Cristo, la época de Homero. Homero tiene dos posibilidades de haber sido. Hay quienes dicen que Homero es una variante jónica de Omarás. Omarás es había un grupo de seres humanos que agarraban, cuando iban a las guerras, tomaban prisioneros de guerra, y esos prisioneros de guerra tenían hijos siendo prisioneros de guerra. Por lo tanto, esos hijos, aunque ya eran griegos, ya pertenecían a las ciudades, bueno, no a griegas, sino a las ciudades en donde estaban prisioneros, no tenían raíces ahí. Por lo tanto, creían que los podían traicionar. Entonces, la labor de esos hijos de los prisioneros de guerra, que no tenían raíces profundas en el lugar en donde estaban, era perpetuar los poemas de la tradición oral. Por eso dicen que a lo mejor no era un Homero, podían ser varios Homeros que fueron los que contaron esas hazañas que sucedieron en algún tiempo. Y otro, que es otra parte que aporta al mito de Homero, es que Homero era ciego, porque Homero puede ser también el que no ve desde la raíz griega. Entonces pueden ser los dos. No se tiene claro, hay muchos estudios, pero muchas contradicciones al mismo tiempo. Muy bien, eso en relación con Homero. Se habla de Hesíodo también, por ejemplo, los trabajos y los días, su teogonía, y algunas versiones hablan de que fueron contemporáneos Homero y Hesíodo, otras no, otros dividen su tiempo, ¿no? Pero Hesíodo va a ser otro de las figuras muy importantes, básicas para conocer el mundo greco-latino. Lo que pasa es que entre los dos sentaron las bases, ¿sí?, en la perpetuidad, sí, porque fue hacer... Una de las maravillas es que el hombre es intemporal, o sea, el hombre es finito. Y al momento que el hombre se decide a poner por escrito sus acciones, el hombre se eterniza. Entonces, ¿quién fue Homero? No sé. ¿Quién fue Hesíodo? ¿Quién sabe? El asunto es que a estas dos personas se les atribuye poner las bases de todo el panteón griego, sí, hasta nuestros tiempos, porque gracias a ellos los romanos luego lo retomaron. Claro. Aquí será interesante ir ahora, hablamos del mundo griego, Homero, Hesíodo, hablemos del mundo latino, con figuras como Eneas, a quien se le encomienda, un poco emulando la Odisea, ¿no?, de Homero, que realice la Eneida, que ya es el mundo latino, y que se supone que Eneas huye con la toma de Troya, huye con ese grupo de privilegiados que logran, y va a fundar esa tradición y esa raíz de Roma, ¿no? Es la Eneida. Y vienen todas estas, todo este periplo emulando, repito, a la Odisea. Nunca alcanza el nivel, para mi modestísima opinión, nunca alcanza el nivel de la Odisea, la Eneida, pero está ahí también formando parte de esos documentos maravillosos. Ovidio, que va a retomar cantidad de mitos griegos a la luz de las transformaciones de los seres, por ejemplo, Ovidio Publio, que también será otra figura, y podemos seguir hablando de muchísimas figuras que no podemos entrar, que sí fue, que sí no existió, que sí, ya sabemos que habrá que documentar todo ello, pero están ahí como puntales del mundo grecolatino, ¿no? Yo en lo particular lo que se me hace muy interesante de Ovidio y de la Eneas y todo, tiene que ver con que, ok, yo llegué, te conquisto, aparentemente yo te conquisto, me apropio de ti, y lo que tú escribes es una maravilla, lo que tú tienes de historia, pero yo lo tengo que adaptar a mi realidad, claro, a mi personalidad como romano. Claro. Y eso fue lo que hicieron ellos. Vamos a ir al corte en este momento. Sí, Eneas con la consigna específica de hacer derivar el poder romano de los dioses. O sea, esa era la consigna, claramente. Pero vamos a ir al corte en este momento. Hoy abundamos con el mundo greco-latino y tenemos el teléfono 3030-5386 para que se lleve alguno de estos discos que ha editado Marcelo, recopilando programas y que los pueda volver a escuchar. Vamos a ir entonces al corte. Gracias, Claudia Barcha, muchas gracias, Ángeles, Tania Figueroa. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Tenemos algunas llamadas del público. Le voy a pedir a Marcelo que nos comparta las llamadas del público, por favor. David Ramírez de Guadalajara, le parece muy interesante el tema y nos escucha todos los días. Imelda Larios nos felicita. Marcela Robles nos saluda y se le hace muy interesante el programa.
Virginia de la Torre todos los días nos escucha. María Navarro, es un gusto escucharnos. En diciembre que regalé unos programas de Virginia y quisiera... Participas en la rifa y los programas de las parábolas es de los que se dieron en diciembre. Los volví a regalar porque a la gente le gustó mucho. Me encanta esta nueva vertiente y al aire todo se escucha muy bien, nos dice Alejandra Arana. Qué bueno. Norma Fuerte te felicita por esta nueva vertiente y le gusta mucho escucharnos, que se le hace muy alegre. Y Octavio Rojo nos habla de Misión Capistrano. Todas las personas que nos llamen están participando en la rifa. 3030-5386. Eventualmente también podemos contestar el 3030-5350. Están juntos, entonces puede marcar también ese teléfono. Y estamos con Mundo Apasionante, Mundo Greco-Latino. Es muy interesante, Yolanda, fíjate que entre las cosas que yo veía hay que entender que entre la geografía que Homero pone en la Ilíada y en la Odisea, él tiene una visión de un mundo totalmente distinto del de nosotros. Nosotros es que cuesta trabajo a veces entender cómo se podría considerar un mundo diferente cuando uno ya conoce el mundo de ahorita, ya uno lo ve desde el espacio y uno tiene claro cómo son los continentes. Pero en aquel entonces Grecia era prácticamente todo. O sea, para ellos era prácticamente el mundo en general era eso, o sea, solamente lo que había del otro lado del mar. Pero se creía que alrededor de esas dos partes del mar Mediterráneo que está en medio de la Tierra había un océano que envolvía toda esa islota y de ese océano se alimentaba todo, o sea, los ríos, los lagos, todo era... entonces es una manera muy diferente de entender cómo funcionaba el mundo a cómo lo entendemos ahora. Claro. No podemos olvidar que finalmente Grecia no nace en continente, no es la Grecia continental, sino del mar, de las islas, viene toda la vida según la visión griega. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta que partiendo de esto, todos los cíclopes, o sea, los cíclopes que son más que la visión de un volcán, o sea, de un volcán, de un solo ojo, con furia, los cíclopes son furiosos, o sea, es... el Monte Olimpo, o sea, la montaña más alta de Grecia generalmente está cubierta de nubes en la parte de arriba y ellos lo único que veían arriba eran rayos y truenos que sucedían en la parte de arriba y decían, se están peleando arriba los dioses, o sea, están furiosos y demás. Y cuando aquello estaba tranquilo decían, todo está bien, o sea, es una manera muy distinta de entender las cosas, pero está vista desde mis miedos y desde mis temores como ser humano. Y eso es algo que ahora entendemos que si hay una explosión de un volcán no tenemos nada que ver con nosotros. Pero estamos hablando de los albores de la humanidad como concepto. No teníamos el concepto de ser humanos como lo entendemos ahora. Por lo tanto, todo lo que no sucedía tenía que ver con nosotros. Es una visión muy infantil. Si tú a un niño le dices, un niño vive un pleito entre sus papás que tienen problemas, el niño se echa la culpa a sí mismo de lo que sus papás están viviendo. Ok, el ser humano dentro de su antropocentrismo decía, si pasan estas desgracias que me duelen tanto y que me hacen tanto daño, es porque los dioses, porque alguien más grande que yo está enojado conmigo. Por algo malo que hice. Que yo hice, exactamente. Como el caso de Edipo, ¿no? O sea, exacto. ¿Por qué las cosechas no se dan? ¿Por qué está la peste? ¿Por qué pasa todo esto en Tebas? Pues porque hay un pecado latente ahí de sangre que es la historia de ese Edipo maravilloso de Sófocles, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? A interpretar la realidad con una profunda naturaleza humana. Sí. Entonces, estas historias de Homero, Hesíodo, ya no tanto Ovidio, porque ya ellos son reinterpretaciones, sí, actualizaciones a una Roma imperial. Sí. Esto, lo primero, Ovidio y Homero, que son los que siembran las bases. Hesíodo y Homero. Hesíodo y Homero o sea, es interpretar al ser humano en papel y decirnos el panteón general. Porque los romanos, cuando llegó Ovidio, que Ovidio la maravilla que hace es que lo hace como cronológicamente en orden. Empieza en esto y termina en esto. Este es el camino por el que viene toda la historia. Entonces él hace como un tipo de Biblia romana. Ovidio hace como una Biblia romana más o menos porque te platica de dónde vienen todo, en qué orden se fueron dando. Y eso
le da, pero ya lo interpreta, por eso, aunque son muy parecidos, tienen sus cambios y sus intencionalidades. Es más bélica la parte, ¿cómo se llama? La parte romana de la mitología, y es más caprichosa, más humana la parte griega de la mitología. Sí. Habla mucho de los caprichos de Ulises, mucho de los caprichos de Aquiles, o sea, en la Ilíada, en la Odisea, es como más humano. Los otros son más bélicos, pero entre los dos es donde los mexicanos tenemos prácticamente la respuesta a nuestra realidad. Porque aunque nosotros traemos una historia de antiquísima también realmente con la conquista, a nosotros nos influenció mucho la manera de interpretar nuestros mismos mitos antiguos a través de la herencia grecolatina. Estamos con usted esta mañana en vivo con esta nueva vertiente del mundo grecolatino. Espero que le resulte interesante. Y le recuerdo que el teléfono es el 3030-5386 o bien 3030-5350. Vamos a recordarle que estamos ofreciendo a usted algunas compilaciones de programas de A las 9 con usted para que nos marque y nos dé su punto de vista y participe en la rifa de estos programas. Estamos hablando de Homero, estamos hablando de Hesiodo, estamos hablando de, por supuesto, de Ovidio, estamos hablando de Eneas, todo esto que conforma el mundo grecolatino desde la literatura. Y no podemos olvidar que para los griegos existían dos tipos de oralidades, digámoslo así. Vaya, el rapsoda, que venía repitiendo de generación en generación los cantos épicos y demás, y el aedo, que era inspirado por los dioses, en un estado alterado de conciencia, y que también creaba, o sea, no solo repetía, sino que creaba. Esto es importante también decirlo así. Sí, porque Homero es considerado un aedo. Exactamente. Esa es una de las grandes cosas. Y fíjate que algo que tiene es, algo que tenemos que es importante que nos quede claro es, estos escritores, o sea, estos dos escritores, Hesiodo y Homero, eran muy queridos entre la Grecia, o sea, no era nada más el libro. Por decir, hay libros que hoy en día nosotros, ¡ay, qué bonito libro! Y nadie sabe quién es el escritor y nadie le hace caso al escritor. Pero ellos eran considerados, eran míticos, seres míticos, o sea, sí, se escribió acerca de ellos. Claro, y hay que subrayar también que Hesiodo escribe para el pueblo, ¿eh? Ajá. Homero escribe para la clase privilegiada. Ajá. Eso es importante decirlo también, van a variar las cosas, ¿eh? Y en función de ese Porque lenguaje que Hesiodo habla de utiliza Homero, costumbres, de ritos, los trabajos, los días, habla de esa cultura popular, ya variamos ahora un poquito, y Homero va a escribir ya de otra forma. Si estamos hablando de Homero como esa figura, ya no entremos que si fue uno o dos o tres o varios, estamos hablando de esa figura que llamamos Homero, autor como figura de la Ilíada y de la Odisea, ¿no? Ahí es muy curioso porque existe un mito o una historia que se escribió que es el certamen de Hesíodo y Homero. De ahí la idea de que fueron contemporáneos y demás. Que nadie, no lo saben, pero existe una historia acerca de un certamen en donde los dos, porque había competencias de poetas. O sea, se ponían en medio del lugar donde la gente los escuchaba y entonces cada quien decía, y el que dijera la mejor copla, la mejor rima, la mejor historia, ese le daban el triunfo. Y se dice que los dos compitieron y que a Hesíodo la gente le dio el triunfo, pero le dieron el trofeo a Homero. Es lo que te digo, él el poeta privilegiado era Homero, ¿no? Hesíodo era el poeta del pueblo. Ahora en la actualidad son importantísimos ambos trabajos, ¿no? Sí, la verdad se Pero con mayor frecuencia nos referimos a Homero que a Hesíodo, hay que decir. Creo que porque es más fácil para mí, y creo que en general, digo, yo no soy alguien así como muy erudito o alguien que conozca, sepa mucho de las cosas, pero es más fácil leer la Ilíada y la Odisea que leer los trabajos y los días y la teogonía de Hesíodo. Sí, para mí es más fácil porque es más divertida. O sea, cuando te avientas todos los berrinches de Aquiles y te avientas todas las idas y venidas de los amoríos y demás de Odiseo, puede o no gustarte el personaje, pero lo vas viviendo como en una película. Y los trabajos y los días es más conceptual, la manera de verlo, entonces es menos popular, aunque Hesíodo escribiera para el pueblo, pero es que el pueblo ha cambiado mucho en 2000 años y pico, en 3000 años casi de historia después. Bueno,
¿Qué le parece esta nueva vertiente de la cual estamos hablando? Hoy en términos generales, hoy hablamos de todo un panorama, un poquito de aquí y de allá, pero estaremos programa tras programa tomando un mito específicamente, no sé, Pigmalión y Galatea, por ejemplo, y revisando las interpretaciones del mito que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, esa es la intención. Vamos a ver qué logramos del programa. Todo es experimental. Cuando iniciamos enero, febrero, son programas nuevos que estamos un poco a la expectativa, con la creatividad, sí, a flor de piel, pero tratando de que cristalice la idea. Porque muchas veces planeas una idea y resulta no funcionar. O sea, eso es importante también. Hay que ver de qué manera vamos haciendo realidad las ideas y el creativas, motivo del ¿no? Y el motivo del por qué estamos hablando de los trabajos y los días, la teogonía, la Ilíada, la Odisea y las transformaciones es porque son como los libros de donde parte todo. Sí. O sea, es la columna vertebral de toda la mitología que nosotros conocemos hasta cierto punto. De esa maravillosa mitología que realmente, pues, hemos abordado estos temas, Marcelo, en otros programas. Quiero recordar, se me viene a la mente, Diálogo de Eriñas, cuando conversábamos con Eneida Suñer, esta servidora, y convocábamos a personajes, ¿no? A ver qué decían las Eriñas, como Orestes, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ir a un corte que nos indican. Claudia, gracias, vamos a ir al corte. 3030-5386 y también el 3030-5350. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Tenemos llamadas del público. Emilia Ruth Lizaola. Felicidades por el tema de hoy, está muy bueno el programa, nos dice Jesús Ortiz Valdivia. Felicidades al invitado, Marcelo, muy buen programa, participa. Marcela Sagún, me gusta mucho Marcelo, ojalá estuviera más días en A las 9 con usted. Sí, es una riqueza, Marcelo, con ese entusiasmo y esa pasión, ¿verdad, Marcelo? Gracias. Silvia Robles, felicito el programa, gracias por reinventarse, me encanta. Qué bien lo has dicho, Silvia, la intención es no solo acumular años, todos acumulamos años, sino reinventarnos cada día, tal vez sorprender un poco, tal vez idealmente, bueno, interesar, motivar, idealmente inspirar también, y remitir a que abundemos en los temas, ¿no? En una hora de programa, con sus cortes y sus entradas, pues es muy difícil ser exhaustivos, ni lo pretenderíamos, sería necedad. Pero sí, la idea es que de pronto digas, voy a leer un poco más a los griegos, voy a leer Transformaciones, voy a leer Ilíada, voy a leer Odisea, voy a leer El asno de Apuleyo, en fin, hay muchísimo y eso es maravilloso. Gracias, Silvia. Rita Jiménez, gracias por los boletos que me regalaron para la ópera, nos dice, y felicitarlos por esta nueva vertiente, muy bien. Felipe Benítez, saludos por los excelentes programas de este año. Dice, a todos, gran saludo, Felipe Benítez, gracias. Nora Patricia Larios, los felicito, sobre todo, dice, por retomar estos temas sobre el mundo grecolatino tan importantes, gracias por ello. Emilia Ruth Lizaola, ya lo comenté. Te las paso, Marcelo, para que las reúnas con las anteriores y podamos realmente hacer la rifa hacia el final, ¿vale? 3030-5386, 3030-5350. Vamos a continuar. Gracias, Claudia, Barcha, Ángeles, Tania, todo el equipo, muchas gracias. Y sí, quien me pregunta sobre la retransmisión del programa, en eso estamos. Vamos a ver si se le encuentra un rinconcito por ahí para retransmitirlo ahora en el 25.1 de noticias y poderlo ver también por cable. Ojalá, ¿verdad? Hacemos votos por ello. Adelante, Marcelo. Pues mira, hay una cosa importante que se me hace cuando vemos, porque no hemos estado mucho con Hesiodo y con Homero, y solamente hemos tocado por encimita la parte romana de la reinterpretación griega, pero es muy curioso, si tú tomas a Ovidio, su libro se llama Las Metamorfosis. Por lo tanto, todos los personajes, al menos uno de los que intervienen en cada una de las historias, se transforma en algo para solucionar algo. Es maravilloso. Eso es una maravilla. Es maravilloso. Pero es allá donde yo me refiero, que ellos lo reinterpretan. Roma era un pueblo muy bélico, conquista y conquista, por algo llegaron a ser el imperio mundial. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Cualquier cosa en la vida que tú tienes un problema, no lo puedes solucionar haciendo lo mismo que venías haciendo. Tienes que hacer algo nuevo para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque eso es un problema, te exige algo más. Ok, es muy curioso que Ovidio se enfoca mucho en eso, en un pueblo guerrero que tiene que solucionar problemas de guerra. Lo que hace es
hacer cosas que antes nunca había hecho y que dan la apariencia como que se convierte en otra cosa a la hora de que soluciona eso. Y todos los personajes de esas historias es impresionante Zeus, o sea, es un dios, o sea, para Roma es que Zeus no puede hacer nada siendo él. Pero aquí, corrijo, ya no es Zeus, para empezar. Ah, bueno. Es Júpiter, ¿no? Ajá. O sea, para empezar, van a nombrarlos de manera diferente. Si es Júpiter el griego, si es Zeus el griego, ahora es Júpiter el romano, bastante más fuerte y poderoso. Si es Palas Atenea, patrona de Atenas, ahora va a ser Minerva, ¿no? Esto es importante ir viendo los cambios que se van dando desde la forma de nombrarlos a los dioses. Siguen siendo los mismos, pero con nombre romano. Sí, lo que a mí se me hace muy curioso es el énfasis que le da al hecho de que Júpiter es un dios que se metamorfosea, se cambia mucho en algo. Y el iniciador del machismo, dicho sea, sí. porque todas esas transformaciones, para empezar, ¿no? Transformaciones de Zeus, hasta en lluvia de oro, para poder seducir a una doncella, ¿no? Pero cisne, toro, lluvia de oro, lo que usted quiera. Era incontrolable. Ajá. Y una cosa, fíjate, que es muy curiosa, porque es lo mismo, es la interpretación masculina de las cosas que suceden en la vida. El hombre no puede imaginarse que no nazca una planta si no hay un coqueteo de algo por algo. Entonces sí, qué maravilla. No era una mujer, el eros masculino, o sea, masculino totalmente, activo aparentemente. ¿Por qué? Porque la visión de la mujer es Hera. En los griegos es Hera. Es más pasiva, es muy celosa, pero es su familia ante todo. Entonces es muy curioso porque es la interpretación masculina del etos femenino. No es la visión femenina de ellas. No, eso queda muy claro. Es un hombre interpretando. Sin embargo, ya que mencionas este asunto de géneros, sin embargo, el panteón griego privilegia sobremanera a la mujer. Ahí tenemos a una Artemisa, por ejemplo, que es una diosa cazadora, que es una diosa libre, que es una diosa jamás poseída por hombre alguno, o la diosa alquímica, Afrodita, que se transformará en Venus, la romana Venus, la griega Afrodita. Pero insisto, hay figuras, o la misma Palas Atenea, que dice: yo no admito sujeción a varón, ¿no? Y que nace de la inteligencia del padre. O sea, privilegian los dos géneros, hay que decirlo, desde Grecia, ¿no? Ya sabemos que en el mundo griego la mujer no podía ni siquiera opinar, no tenía ni voz ni voto, ¿no? Estaba el gineceo y se dedicaba a tener hijos y a atender, pero siempre existió la mujer privilegiada, incluso la hetaira griega, que sabía tañer la lira, que sabía poemas, que sabía, en fin, que era una mujer preparada. Y en el panteón específicamente, pues están esas mujeres. Claro, Hera no queda muy bien librada, la pareja de Zeus, pues cómo iba a quedarlo con un hombre como Zeus, ¿no? Y entonces ella era terriblemente celosa. Pero vamos a tener esos arquetipos humanos, ¿no? que se presentan hasta la actualidad, ¿no? Sí. Hay diosas y dioses significativos de hombres y mujeres. Ya Shinoda Bolem, una psicoanalista, psicóloga, hace comparaciones de cuadros específicos de qué tipo de mujer eres. Nunca una sola diosa, sino mezclado, ¿no? Uno puede ser un poco Artemisa, un poco Palas Atenea, un poco Afrodita, qué sé yo, esa mezcla. Y lo ideal sería tener la capacidad de representar el mosaico completo y todas las facetas de una mujer o de un hombre, porque también Shinoda Bolem va a hablar del hombre, por ejemplo, un industrial poderoso, pues ese es un Zeus, ¿no? Un industrial poderoso que hace valer su voluntad y que va sobre todo, pues ahí está un hombre muy creativo, un artista, por ejemplo, sería Hefesto, ¿no? Sería el dios de la forja, creativísimo, que finalmente es la pareja de Venus, fíjate, Hefesto y Afrodita, la mujer más bella, la diosa más bella del Olimpo, con el artista, pero Hefesto está caracterizado por ser cojo, en fin, pero seducido por la capacidad del arte. O sea, es maravillosa la interpretación a la luz de la actualidad, ¿no? De todo esto. Y esa es la intención, tomar un mito en específico, hoy panorama general, pero tomar un mito, como lo hemos comentado mucho, y leerlo a la luz de la actualidad. Existen todavía los narcisos,
por supuesto que existen los narcisos. Y ya se encargó Freud de hablar de una característica como es el narcisismo. Existen en la actualidad el Pigmalión, que quiere una escultura perfecta a su imagen y semejanza, existe. Y cuando habla, ¿qué pasa? Vienen las separaciones. O sea, todo esto a la luz de la actualidad es apasionante, Marcelo. Amigos. Sí, es una maravilla y es una de las cosas es cómo los valores aparentemente han cambiado tanto, pero creo que nada más estamos como distraídos, porque al final de cuentas, sí, estamos como distraídos, porque si tú ves la sociedad griega de la época de la Ilíada y la Odisea era el respeto a la mujer, o sea, el respeto al extranjero. Había eran matrimonios de una sola mujer, aunque tuvieran concubinas, pero era como era el respeto a ella, o sea, es esa parte de ella. ¿Por qué Zeus? O sea, es el dios, ¿por qué no se divorcia de Hera? ¿Por qué no la manda a volar? No, o sea, es que Hera no se deja. Pero al final de cuentas, ahí estaba, o sea, el otro andaba con Chana y Juana, pero Hera era su esposa única. Sí, pero el síndrome es muy interesante, ya que lo mencionas. Ya habrá tiempo de abundar, pero el síndrome era interesante porque Hera no se peleaba con Zeus, atacaba a las parejas de Zeus, lo cual sigue pasando en la actualidad. No es que mi esposo es mi esposo, pero la fulanita o el fulanito, ¿me explico? Se desplaza la dirección de tu rabia hacia otras figuras porque no te atreves a enfrentar a la figura directamente involucrada. Es interesante todo este juego, ¿no? ¿Y cuánto no pasa hoy en día? Que el marido engaña a la mujer con otra mujer y la mujer va y se pelea con la otra en lugar de con el marido. En lugar de ponerle un alto al marido. No tendrá, ¿es coincidencia? O sea, sí son esas cosas humana que están metidas adentro de nosotros. Es condición humana, que nos hacen reaccionar de determinada forma. Y conocerlas y hacerlas conscientes nos ayuda a repreguntarnos, a recuestionarnos el por qué y si está correcto lo que estamos haciendo. Es como la búsqueda de reinterpretar el mito a la luz de la actualidad. Esa es la intención de nuestro programa. Vamos a ver si lo logramos. Cuando menos acercarnos. Siempre que tiene uno una pretensión creativa, haces tu boceto mental, o si es pintura lo dibujas, si es literatura haces tu esquema. Y cuando ves los resultados te das cuenta que fue muy menor a lo que originalmente concebiste. Pero por eso hay que tener aspiración alta para ver si algo de esto se puede comunicar, ¿no? Con las limitantes, sí. Las limitantes apasionante obvias. Por sí solo, es apasionante por sí solo realmente. Bueno. Y si de todas las personas que nos ven, una o dos se echan un clavado en la Ilíada y en la Odisea, creo que el trabajo está dado. Y si los demás de perdida lo toman como de pasada, claro, van a descubrir muchas cosas muy interesantes. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Tania Figueroa, que ha estado localizando imágenes muy bellas. Y vamos a la rifa rápidamente, Marcelo, porque nos queda menos de un minuto. ¿Cuántas? 6. Va. Primera, Marcela Sahagún, Silvia Robles 2, Rita Jiménez 3, Felipe Benítez 4, Nora Patricia Lario 5 y la última es de David Ramírez. Repito, David Ramírez, Nora Patricia Larios, Felipe Benítez, Rita Jiménez, Silvia Robles y Marcela Sahagún. Gracias, es todo por hoy. Les espero mañana para hablar de cine. Hasta entonces, gracias Marcelo, gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.